Bienvenidas y bienvenidos al Arte de Habitarte, un podcast de salud, bienestar y conciencia. Aquí encontrarás un espacio íntimo y seguro, donde exploraremos cómo habitar el cuerpo, la mente, el alma desde la medicina, la espiritualidad y la belleza con propósito. Un lugar sin juicios, abierto a la curiosidad y el aprendizaje, donde cada conversación te invita a mirar tu vida con nuevos ojos. Te acompañaremos en este viaje de regreso a ti, inspiradas en el arte del wellness, entendido como el estudio del ser y del equilibrio entre cuerpo, mente y espíritu. Porque la salud no es solo la ausencia de enfermedad, sino la oportunidad de vivir tu mejor versión, con presencia, conciencia y la experiencia plena de habitarte desde el amor propio. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a este episodio del Arte de Habitarte. El día de hoy nos acompaña un invitado muy especial. Contamos con la presencia del doctor Félix Torán. Es ingeniero aeroespacial, doctor en ingeniería, autor de más de 20 libros y entre ellos los títulos como El tiempo entre tus manos, Ecología mental para dummies y Conciencia cuántica. Además, es conferencista internacional con más de 1000 ponencias impartidas. Su misión personal es despertar conciencias uniendo ciencia, mente y espíritu, desde una visión práctica, racional y profunda. Así que bienvenido, Félix. Qué alegría tenerte por acá en nuestro espacio el día de hoy. Muchas gracias, un placer, de verdad, el placer es mío y mil gracias por vuestra invitación. Gracias, Félix, por estar con nosotros, por esta oportunidad, por tu tiempo. Y para empezar, Félix, sé que eres conocido por acercar conceptos científicos complejos a un terreno de crecimiento personal de una manera más simple. Félix, ¿cómo podemos nosotros desarrollar esa conciencia o esa presencia? A ver, la conciencia no es algo que haya que desarrollar porque la conciencia es todo lo que es, o sea, la conciencia está ahí, nosotros somos centros de expresión de esa conciencia, lo sepamos o no, queramos o no, no tenemos que hacer ningún esfuerzo, ¿no? Para ser centros autoconscientes, no de expresión, como decía antes. Ahora bien, otra cosa es hasta qué nivel nos damos cuenta de eso, ¿verdad? Y cada ser humano pues vive en un nivel de conciencia diferente. Algunos viven en un nivel más cercano al propio del reino animal, diríamos, aun no siendo animales, ¿verdad? Pero bueno, desde el punto de vista científico sí, se nos considera animales racionales. Desde el punto de vista espiritual no necesariamente es así, ¿no? Somos seres que tenemos un nivel de conciencia superior, ¿no? Al del reino animal, un nivel de conciencia autoconsciente. Pero no todo el mundo está en ese mismo nivel. Cada persona está en un nivel de evolución distinto, ¿no? Y ahí sí que se puede hablar de desarrollar, no de crear algo que no estuviera antes, pero sí de aumentar o de expandir ese nivel de conciencia. La forma de hacerlo es trabajando en nuestro interior. Eso no se hace trabajando fuera, ¿verdad? Sino se hace trabajando dentro de nosotros. Y para ello necesitamos un medio que nos permita girar la visión hacia adentro y nos permita trabajar en nuestro interior. Eliminar todo lo que nos impide conectar con esa conciencia una que somos en esencia, y para hacer ese trabajo necesitamos ese medio que es la meditación. La meditación te permite hacer eso. Así que en teoría bueno, en resumen, vamos, yo lo resumo todo de una forma muy simple. Expandir la conciencia no es un proceso de añadir nada que no estuviera ahí, sino de quitar todo lo que te bloquea, todo lo que te impide ser consciente o estar en conexión directa con lo que ya eres en esencia, ¿no? Qué interesante. Y entre ese proceso de elevar la conciencia o de mirar hacia adentro y buscar ese trabajo interior, hay un tema que me parece importante y que creo que es parte de la conexión de esto, ¿no? Y es el espíritu. El tema del espíritu, el alma, el ego, son maneras de espiritualidad práctica que tú manejas muy bien y me gusta mucho cómo nombras este tipo de temas en general, porque desde tu visión hablas sobre él, pero ¿es lo mismo? ¿No es lo mismo espíritu, alma? Esa es una gran pregunta porque además si te vas a las más antiguas tradiciones, ¿no? No todas lo han explicado de la misma manera, ¿verdad? Hay tradiciones en las que, bueno, en espíritu y alma casi es lo mismo, ¿verdad? Hay otras en las que no. Pero bueno, si te vas, por ejemplo, al pensamiento de Platón, al pensamiento de los neoplatónicos, incluso un pensamiento más antiguo, al pensamiento teosófico, por ejemplo, ¿no? Si te vas a Madame Blavatsky, a la doctrina secreta, a la escuela teosófica. Te doy solamente algunos ejemplos, ¿eh? Incluso a la cábala antigua también puedes crear ciertas analogías. Puedes ver una diferencia, una composición triple del ser humano, ¿no? Espíritu, alma, cuerpo, ¿no? Digamos que son, como te decía antes, todo viene de la unidad, ¿no? Todo viene de esa conciencia una que se expresa a través de la multiplicidad en diferentes niveles.
Entonces depende a qué nivel proyectas la sombra de esa conciencia una, te vas a encontrar con ese nivel, ¿no? Entonces el nivel más denso posible es el nivel propio de la corporalidad, es el nivel del mundo material. El mundo material es el nivel más denso y grosero, ¿no?, de expresión de esa conciencia una. Y es el mundo donde el ego se aprovecha para crear el concepto de separación y demás. Luego está el nivel más elevado, vamos a decir, que sería el nivel del espíritu. Pero claro, el espíritu, que es algo muy elevado, muy sutil, no puede entrar en contacto directo con algo tan condensado, tan grosero, tan poco sutil como la materia. Es como intentar poner lo infinitamente frío en contacto directo con lo infinitamente caliente. Es imposible. Ok. Si tú lo intentas, lo que se va a producir es una gradación, ¿no? Se van a producir una serie de grados, un gradiente que pasa desde lo más frío hasta lo más caliente. Tiene que ser así. Entonces, digamos que igual que pasa eso, si pones hielo en contacto con fuego, pues pasa lo mismo entre el espíritu y la materia. Tiene que haber algo intermedio que sea lo suficientemente sutil para estar en contacto con el mundo del espíritu, pero lo suficientemente denso a la vez para estar en contacto con el mundo de la materia. Y ese es el mundo del alma. El alma es esa mediadora y ese es en el nivel autoconsciente en el que nos movemos. Es gracias al alma, ¿no? Ese es el nivel intermedio. Por eso nosotros como seres humanos a nivel espiritual somos mediadores entre lo superior y lo inferior, como refleja ese arcano del tarot, del mago, ¿no? Número uno, con una mano hacia arriba, otra hacia abajo. Un Sí. mediador entre la potencialidad infinita y la manifestación finita. Entonces, en algunas doctrinas más muy antiguas, lo que se busca siempre, bueno, todos los senderos espirituales de todos los tiempos y sobre todo los más esotéricos han buscado siempre, primero tienes que purificar ese vehículo inferior, o sea, lo que permite al alma estar unida al mundo material. Esa parte está como oxidada, está como atascada, es como un cristal sucio, hay que limpiarlo. Esa purificación Ajá. requiere purificar emociones, pensamientos, el cuerpo, la parte física, etcétera, etcétera. Y cuando eso va lográndose, entonces llega un momento en el que el alma se puede apropiar de ese vehículo de expresión y se puede convertir en algo uno, ¿no? En algo fusionado. Y después el siguiente paso es fusionar todo eso con el espíritu. Así que de alguna manera, en el fondo, el camino espiritual es un camino siempre de regreso, un camino de regreso a la unidad. Esto de la consciencia tríplice que decía antes, ¿no? Esa espíritu, alma, cuerpo, le puedes poner otros nombres, ¿eh? Pero lo puedes ver en muchas tradiciones. Por ejemplo, en la Cábala, si uno agarra el árbol de la vida, por ejemplo, cabalístico, ese nivel del espíritu que llamamos sería el nivel de Keter, ¿eh? En lo más alto, el punto de manifestación de la luz infinita. No es la divinidad, ¿eh? Es el punto de manifestación de la luz infinita. Es diferente. Después está Tiferet, que está en el corazón del árbol de la vida, esa es la conciencia crística, ese es el nivel del alma humana. Y Ya. después, en la parte más inferior, está Malhut, que es el mundo material, ¿no? Ahí es donde está el cuerpo propiamente dicho, ¿verdad? Muy bien. Y en esa triada de cuerpo, alma, espíritu, la mente, ¿dónde encaja? Claro, la mente es un concepto que lamentablemente muchas veces confundimos, ¿no? Pero también depende de en qué área te mueves. Si tú hablas en términos de psicología, puedes referirte a la mente hablando de pensamientos, hablando de comportamiento, etcétera, y es muy correcto, por supuesto. Pero en el plano espiritual hay que mirar las cosas con más utilidad. No te puedes quedar encerrado en el plano de la psicología. Si solo te quedas en el plano de la psicología, es como si en ese árbol de la vida te quedaras solamente entre Tiferet y Yesod y te olvidas del resto del árbol. Si solo te quedas en la parte física, te quedas en la parte de abajo, ¿no? En la parte de Malhut y te olvidas del resto del árbol. En la espiritualidad intentamos integrarlo todo, ¿no? Hay que ver más allá. Y a veces hay que darle la vuelta a las cosas, ¿eh? Hay que ver la otra cara de la moneda, porque si no, te quedas sin verlo todo, ¿no? Entonces la mente tienes que mirar un poco más allá de lo que es el pensamiento concreto. Cuando Ok. pensamos en la mente, pensamos en los pensamientos, pero cuidado, no es lo mismo el pensador, la mente y el pensamiento, ni tampoco el mecanismo de pensamiento, que es el cerebro. Igual que tampoco es lo mismo un ordenador, el hardware del ordenador, el software, ni tampoco es lo mismo el usuario, ¿no? Así que no es lo mismo el pensador de tus pensamientos, ¿vale? Que es la mente de alguna forma, lo que llamamos mente, realmente es ese pensador de Ujú. tus pensamientos, que el mecanismo que se usa para pensar, que es el cerebro, que el pensamiento. El pensamiento es el encuentro o el resultado del encuentro entre ese pensador, entre la mente
y su mecanismo de pensamiento, que es el cerebro. El resultado es el pensamiento. Así que muy a menudo confundimos pensamiento con mente, pero no es lo mismo. Una cosa está en un nivel del árbol de la vida, uno estaría más cerca de Tiferet, el otro estaría más en el área entre Yesod y Malhut, por ejemplo. Eh, ¿Sabes? Sería Hay como que ver ese las cosas. resultado entre la unión y la purificación de esa alma y ese espíritu. De alguna manera, el espíritu ilumina el alma. El alma está en contacto directo con el espíritu. Y el alma debería estar en contacto de forma natural. Nosotros hemos sido creados en este mundo, según dicen todas las tradiciones, con el alma en contacto directo con el mundo material, porque no había necesidad de ninguna división en ninguna capas. Pero lamentablemente el ser humano cayó por una razón u otra en su apego a la materia, cayó en el mundo de la separación, en la identificación con la separación, y ahí viene todo ese problema. Entonces los senderos espirituales lo que buscan es ayudarte a resolver ese problema de la falsa sensación de separación, de que te sientes como una entidad separada del resto, que eso es falso, es una ilusión. No hay nada separado de nada. El ego te intenta hacer ver una idea de que tú eres una entidad separada. Eso no es malo ni bueno, ¿eh? El ego no es ningún enemigo, no es ningún malo de la película, simplemente hace su trabajo. Ahora, cuando nosotros nos identificamos con esa idea, ahí es donde viene el problema. El alma tiene su vehículo, que es la personalidad, para acceder a ese mundo material. Pero ¿qué ocurre cuando tú te crees que eres el vehículo y te olvidas de que eres el conductor? Eso es lo que pasa. El alma se identifica con la personalidad. O sea, el alma no, perdón, nosotros nos identificamos con la personalidad, nos movemos en ese nivel y dejamos al alma de lado. Entonces nos creemos que somos el vehículo. Creemos que somos el coche en lugar de darnos cuenta de que somos el conductor. Eso en el tarot está representado por el arcano que se llama la carroza. Wow. El arcano de la carroza es un arcano en el que ves el conductor de una carroza, ¿verdad? Ves la carroza tirada por esfinges de dos colores, blanco y negro, representan el mundo de la dualidad, ¿no? La identificación con ese mundo de la forma, ¿verdad? Y bueno, pues ahí está ese conductor que está haciendo su trabajo. El conductor es el que conduce, el alma conduce a la personalidad. La personalidad es un vehículo al servicio del alma. El problema del ser humano es que ha dejado al conductor aparte y se cree que es la carroza, ¿no? Y se cree que son las esfinges incluso, y se olvida de conducir. Ese es el problema. Y la espiritualidad comienza por ahí. Comienza por purificar esa parte inferior, esa carroza, de alguna manera, reparar el vehículo y después ponerte en el sitio del conductor. Empiezas por ese proceso de purificación, pero luego tienes que elevar más la conciencia para llegar a, bueno, pues a ser quien eres en esencia, ¿no? Al final se trata de volver a ser lo que somos en esencia y de lo que nos hemos separado por una razón o por otra, ¿no? Félix, me llama mucho la atención y al final del día lo que dices tú es volver a la esencia, ¿no? Pero ¿cómo podemos integrar el alma, el espíritu con la materia? Porque al final del día vivimos en este mundo, en el mundo material, em, sin embargo no nos podemos olvidar que somos uno y cómo o qué prácticas podemos utilizar para integrarnos, ¿no? Porque a veces nos podemos ir muy hacia el lado espiritual y nos olvidamos de lo material, pasa. O, como dices, tú, estamos en la carrocería y se nos olvidó quién es el conductor de esa carrocería. Entonces, ¿qué prácticas que sean simples y sencillas que podamos nosotros implementar el día a día para integrarnos? Ujú. Bueno, si alguien vive verdaderamente al 100% en el mundo del alma, ¿no? O del espíritu, no necesita ninguna de esas prácticas. Pero Claro. lamentablemente la gran mayoría de los seres humanos sí que las necesitan, ¿no? Porque no viven en ese nivel, viven identificados con el mundo de la forma, ¿no? Entonces, como vivimos identificados con el mundo de la forma, sí, puede que oscilamos un poco entre lo material y lo que nosotros decimos espiritual, que es pues acercarnos un poquito hacia ese mundo del alma, ¿verdad? Pero no nos acercamos lo suficiente. Y realmente eso no es algo espontáneo realmente que le pase a la mayor parte de las personas. Hay que hacer un trabajo. Hay que hacer un trabajo para volver a lo que siempre debería haber sido natural para nosotros y de lo que nos separamos, ¿no? Y ese trabajo lo hace la meditación. Es un trabajo interior. Tú no tienes que reparar nada ahí fuera, tienes que repararlo dentro, ¿verdad? Y empieza a nivel individual para luego convertirse en algo grupal. Igual que en un avión, para salvar a los demás, primero te tienes que poner la mascarilla tú, porque si no, poco vas a poder ayudar a los demás, pues entonces pasa lo mismo. Aquí te tienes que reparar tú por dentro primero. Y el trabajo que nos enseñan los senderos espirituales de todos los tiempos es un trabajo de purificación, que te decía antes, de ese vehículo inferior. Y ese trabajo empieza con la meditación.
haciéndote consciente de tus pensamientos, haciéndote consciente de tus emociones y poco a poco haciéndote cada vez más sensible a esa voz del alma, a la voz del maestro interior que te está intentando guiar y que no escuchas, ¿no? Porque hay demasiados gritos y demasiadas pequeñas voces del ego y no escuchas a esa gran voz única que es la voz del alma. Pero con el trabajo interior de la meditación, con esa purificación, con esa alineación, ¿no? de vehículos, parte física, parte emocional, parte intelectual, cuando esas tres cosas funcionan como una cadena, entonces el alma ya se puede ir poco a poco apropiando de ello y empieza a utilizarlo. Y tú lo empiezas a sentir. Empiezas a sentir esos impulsos y se va volviendo una cosa cada vez más natural. Es un trabajo que puede llevar una vida, puede llevar varias, pero empieza por ahí. Empieza por trabajar a nivel personal, a nivel de la personalidad en nuestro interior. Hay que alinear esos vehículos y hay que llegar a fusionarlos con el alma para que funcionen como un bloque, para que el alma ya se pueda apropiar de ese vehículo y expresarse directamente en el mundo material, como si fuera un cristal transparente y no sucio. Cuando hemos limpiado ese cristal, eso ya es el siguiente paso de conciencia que damos. Y nos vamos hacia ese nivel crístico, a funcionar desde el alma. Ahí el trabajo, quien ha llegado a ese nivel, que es el siguiente paso de iluminación al que puede llegar el ser humano, necesita ser grupal. Se necesita no sentir como empezamos. Al estar identificados con el mundo material, empezamos sintiéndonos un yo separado. Yo soy separado de ti, estoy separado de esto, separado de lo otro. Cuando empiezas a hacer ese trabajo de purificación, te vas sintiendo poco a poco un yo diferenciado. O sea, te vas sintiendo como una célula dentro de un organismo mayor, ¿no? Que es la humanidad. Y te vas sintiendo cada vez más capaz de servir, ¿no? A ese organismo mayor. Pero cuando llegas a ese nivel crístico es todavía más. O sea, no te sientes un yo separado, ni siquiera un yo diferenciado, ya no eres una célula, te sientes la humanidad entera. Y si tú te sientes la humanidad entera, no podrías hacerle jamás daño a nadie, porque sería hacerte daño a ti. Y tampoco piensas en hacerle daño a nadie, ¿verdad? O sea, lo único que piensas es hacer el bien en la humanidad entera, porque tú te sientes la humanidad entera. Ese es el nivel crístico, verdaderamente. Ese es el gran paso al que tiene que llegar la humanidad. Eso se sitúa, por ejemplo, en el árbol de la vida que mencionaba antes, está en el nivel de Tiferet. Si quieres llegar más alto, si queremos llegar a volver a la unidad, hay que pasar por ese nivel. Ese nivel es el único que conduce hacia arriba en ese árbol y conecta con todo lo de arriba. No puedes llegar desde abajo hasta arriba si no pasas por ese nivel. Eso es una cosa que se ve en el árbol de la vida, por ejemplo. Está muy bien explicado. Bueno, pues tenemos que pasar por ahí. Tenemos que empezar por repararnos nosotros para convertirnos en mejores servidores a la humanidad. Y después todos como humanidad tendremos algún día que seguir ese camino y reintegrar todo, reintegrar la naturaleza, reintegrar todos los niveles de la creación hacia la unidad. Eso es lo que te dice el sendero espiritual y te lo puede decir de una forma más velada, más críptica, menos críptica, más directa. Puede utilizarse un sendero exotérico o religioso con analogías y relatos y demás que te intentan transmitir todo esto de una forma simbólica, o a lo mejor que algunos toman de forma literal, pero bueno, pero te lo intentan transmitir. Y todos los senderos son igual de buenos y todos pues ayudan de una manera u otra a ese sendero, sin duda. Increíble, ¿no? Y aparte de que en ese sendero espiritual y en el que al final somos uno, ¿sí? Cuando empezamos a unir cada uno de esos factores o elementos importantes, a medida de que vamos avanzando en la vida, hay un concepto que poco normalizamos o el que poco hablamos, que es el de la muerte. Sí, yo he visto cómo hablas tú mucho con serenidad y tranquilidad sobre la muerte y la elevación de la conciencia y es parte de esto del alma y el espíritu. ¿Cómo podemos vivir con menos miedo a ese proceso y ese concepto y verlo como una continuidad más que un final de nuestra alma? Claro, tenemos que verlo como lo han visto los sabios de todos los tiempos, que más que como un final, es una transición, ¿no? De alguna forma, nosotros pasamos por varias transiciones. Para empezar, el alma es eterna, es perpetua. Igual que el espíritu, vamos, no va a serlo, ¿no? Si es el alma. Esa es una parte permanente. Esa parte es permanente. Esa parte no pasa por transiciones realmente. Simplemente es, ¿no? Lo que ocurre es que, de alguna manera, en cada encarnación o en cada periodo en el que trata de liberarse de esa carga kármica que tiene, de esa parte, de esa mochila de imperfección, ¿no? Que lleva a rastras, pues necesita vestirse, necesita ponerse un traje, ¿no? Así que cuando el alma se viste con un traje, le añade una personalidad, le añade esa parte personal, le añade esa parte física,
¿eh? Cuerpo físico, emociones, mente, etcétera, etcétera. Ahí es donde está toda esa mochila kármica acumulada, ¿no? Toda esa mochila de deuda de destino. Sí, Y sí, entonces total. empieza lo que se llama pues, un proceso de encarnación. Se pasa por una transición que es la del nacimiento. Entonces después tenemos la oportunidad de ese contacto con el mundo físico para, bueno, mejorar o liberarnos de ese peso kármico que tenemos o que traemos, de esas deudas a compensar que llevamos en esa mochila. Y el alma tiene esa misión, ¿no? Dependerá de nosotros, del uso de la voluntad, de si hacemos caso a lo que el alma nos dice o le hacemos más caso a lo que nos dice el ego, tomaremos unas decisiones más correctas u otras con nuestro libre albedrío y acumularemos más en la mochila o ayudaremos a aligerar, lo haremos mejor o lo haremos peor. Y en algún momento habrá que pasar por una transición a la que se llama muerte, en el que toda esa parte física, etcétera, queda aparte, el alma se quita el traje y pasa a un estado de, bueno, de asimilación, de preparación, etcétera, para un siguiente periodo y un siguiente ciclo. Igual que cada noche te vas a dormir y cuando te levantas te pones tu traje y de alguna manera te vistes y vas a afrontar el día donde tienes la oportunidad de hacer grandes cosas o de empeorar cosas, ¿no? Pues lo mismo más o menos es así. Así que hay dos transiciones. Una es la fase en la que el alma está vestida y se desviste, vamos a decir que es la transición llamada muerte, y la fase en la que se viste con un traje nuevo, que es el nacimiento. Y no es raro, ¿no?, que un niño llore como llora cuando un bebé cuando nace, ¿verdad? Porque de alguna manera el alma que vive en el mundo de la infinitud, Sí. de la plenitud total, donde no hay límites, donde no existe ningún límite espaciotemporal, se tiene que vestir y quedar encerrada de alguna forma, entre comillas, en una tela física, en un espacio-tiempo limitado. Eso es como una prisión. No me extraña a mí que lo primero que haga un niño sea llorar, ¿no? Tal como yo lo veo, ¿verdad? Bueno, pues de alguna manera, si aceptamos esa transición con tanta alegría, claro, la muerte evidentemente no la podemos afrontar con alegría porque somos seres humanos y Mm. porque hay una dimensión emocional y porque creamos vínculos y somos seres sociales y somos seres humanos que creamos vínculos con los demás. Es lógico, ¿no? Es lógico que la pérdida de un ser querido causa un dolor. Es Sí. lógico. Pero si tú tienes la visión de que eso no es un final, sino que es una transición, y entonces si tienes esa visión triple, ¿no? Del alma, cuerpo, espíritu, alma, pues entonces lo vas a ver de una forma distinta, ¿no? Porque también vas a saber que tú también pasarás por esa transición Sí, no, y que estás aquí pasándola. y que lo interesante es que todos entendiéramos, ¿no? Que parte de esa transición y que a pesar de que el cuerpo físico ya no está, nuestra alma está trascendiendo y está elevándose. Claro, y de alguna manera irá a parar al nivel de conciencia al que la hayamos llevado a través de esta etapa física. Claro. Pasamos por una escuela, pasamos por la escuela de la vida y a lo mejor aprobamos asignaturas o las suspendemos. Depende de cómo lo hagas, pues entonces vas a conseguir que el alma llegue a un nivel más elevado, ¿no? De conciencia porque se ha purificado más, ¿no? Ha quitado de esa mochila esa carga kármica, ¿no? Y Sí. si llega un día en que el alma consigue descargarse de toda su carga kármica, habrá alcanzado la perfección que es ella en pureza y no necesitará encarnar de nuevo, ¿no? Por eso tantas tradiciones hablan de seres espirituales, de maestros, de una Sí. jerarquía esotérica, etcétera, etcétera, que son esos seres que no necesitan encarnar, ¿verdad? Pero que están ayudando a los que todavía están encarnados. Igual que nosotros tenemos un nivel de conciencia mayor que el de los animales, y también somos responsables un poco de ayudar, ¿no? A los seres que nos siguen en la evolución a evolucionar también, ¿no? Tenemos ese poder y esa responsabilidad, ¿no? Porque no podría haber otros seres con un nivel de conciencia más elevado que tengan esa responsabilidad vis a vis el ser humano, ¿no? Sí. Félix, también te he escuchado mencionar mucho sobre la concentración, ¿no? Hoy en día, con tantas distracciones que tenemos en nuestro día a día, ¿cómo esto nos está afectando realmente en nuestra calidad de vida, en nuestro bienestar emocional y mental? ¿Y qué prácticas podemos hacer para, digamos, mejorar esa concentración? La verdad es que sí, la concentración es un tema súper importante porque se trata de nuevo de un entrenamiento que tenemos que hacer para recuperar algo que nos pertenece por naturaleza y por derecho propio y que muy lamentablemente hemos perdido, ¿no? Basta mirar a un niño cuando es pequeñito y darte cuenta de que un niño no tiene ningún problema con la concentración. Cuando está jugando a un juego es pura concentración, está centrado en lo que está en su mundo y de ahí no sale. Sin embargo,
pasa el tiempo, ¿no? Y el ego empieza a tomar forma, empieza a aprovechar y a crear distracciones, ¿no? Y para poderte vender esa imagen de que eres un ser separado del resto, etcétera, etcétera. Tú te empiezas a identificar con el ego, empiezas a ver separaciones y empiezas a entrar en un mundo donde todo es, pues, influencias exteriores que te intentan tentar y entonces algunas te consiguen dominar a ti en lugar de ser tú quien dominas. O sea que tu mente al final está controlada no por ti, sino por estímulos externos. Y bueno, llega un momento en el que vivimos más en el mundo de la distracción, que es el mundo donde el ego está más cómodo y donde puede salirse con la suya, que en el mundo del alma, ¿no? Que es un mundo de paz y de silencio interior con el que hemos llegado a este mundo. Así que nos toca practicar algún entrenamiento que nos permita regresar para reparar el problema, ¿no? Regresar a lo que somos en esencia, regresar a esa paz interior con la que hemos venido a este mundo y de la que nos hemos separado. Y ese entrenamiento es la concentración mental. Está en la base de todos los senderos espirituales de todos los tiempos. Mira, la concentración está asociada al mago este del tarot, ¿verdad? En un tarot de Rider-Waite, que hablábamos antes precisamente, si te fijas en la cara del mago verás que es un señor concentrado, muy claro, una figura humana concentrada que además está en el arcano número 1. De alguna manera está diciendo que la concentración es la base para hacer esa magia, sin ninguna duda. Una mente concentrada permite hacer como una lupa, ¿no? Permite tomar lo potencial infinito sin límite y convertirlo en algo limitado y concentrado en una sola cosa, ¿no? La capacidad, además, de llevar tu energía a propósitos concretos, tu energía mental, solo la puedes conseguir con la concentración. La concentración te da la capacidad de tú poner tu atención en una sola cosa y dejarla ahí. Donde pones tu atención es donde pones tu energía. Así que si tú entrenas la concentración, te estás entrenando para poder llevar tu energía hacia cosas concretas. Y donde pones la mayor parte de tu energía es donde llevas principalmente tu vida. Así que una persona que va poniendo su energía dispersa en 1000 cosas no lleva su vida a ninguna parte. Pero si tú tienes claras las cosas que importan y te entrenas para poner atención y poner energía en esas cosas principalmente, tu vida irá principalmente hacia esas cosas. Eso te lo da la concentración. A veces sí, incluso hay muchas personas que andan por allí, ¿no? Donde pongo mi atención, pongo mi energía, ¿no? Y los escuchas, hay que pensar positivo, positivo y positivo, pero no solamente es el decirlo, ¿no? El voy a pensar positivo, sino también veo que tú, como experto en manifestación y ley de atracción, señalas algo muy importante y es que no solo es centrarse en el qué, sino en el cómo. No es solo centrarse que voy a pensar positivo para manifestar dinero. Eso no funciona así del todo, ¿no? El pensamiento positivo, ¿sabes? Lo que pasa es que hay mucha confusión, porque lamentablemente, pues, igual que hay gente que lo explica bien y tal como nos lo han legado los sabios del pasado, pues también hay gente que no lo entiende correctamente, o ya sea con buena o con mala intención, pero por un lado o por otro, pues se han creado muchas confusiones para hacer negocios y demás que no ayudan y difunden ideas equivocadas. O sea, la base de la espiritualidad no es pensar positivo, y la base de tener una vida feliz no se centra solamente en el pensamiento positivo. Hay muchas personas infelices que practican eso que se llama el pensamiento positivo. Si acaso lo que habría que desarrollar es una cualidad que es la actitud mental positiva, pero eso no es la base de la espiritualidad, simplemente es una herramienta que te va a ayudar. La actitud mental positiva no significa poner mensajes positivos en tu mente todo el rato y programarlos. Si haces eso, tú estás funcionando todo el rato en un nivel muy bajo de la existencia, estás funcionando en el nivel mental Claro, y le estás concreto. dejando el poder a la frase, no al qué estás haciendo para que eso se manifieste, ¿no? Claro, porque si tú funcionas en el nivel mental concreto, estás en la parte baja de ese árbol de la vida y ahí te quedas. Pero te estás olvidando de todo lo superior, ¿no? En lo superior está el para qué, que es lo más importante de todo. Después ya viene el qué. Pero tú tienes que tener muy claro el para qué. Tienes que tener claro cuál es tu misión. La misión es lo que va con el alma, ¿eh? Si tú quieres conectar con el alma, tienes que conectar con una misión. Cuando tienes clara una misión, entonces ya puedes definir qué quieres. Ok. Cuando tienes claro qué quieres, entonces ya puedes poner tu mente y tu concentración, tu energía en eso que quieres. Y además, si tienes la capacidad de abrir luego la atención y ver las señales, podrás ir entendiendo el cómo, qué es lo que vas a ir atrayendo. Las leyes universales te ayudarán, sin ninguna duda, y te ayudarán a conducirte por ese camino. Y por supuesto, para que ese camino funcione mejor y no te pongas, digamos, la zancadilla a ti misma, pues tienes que aplicar
pues herramientas como la actitud mental positiva. No solo eso, también otras cosas como la proactividad. Todo lo que es eliminar resistencias, todo lo que es eliminar frenos interiores, es limpiar ese cristal que decía antes. Y ese cristal que está sucio. Ahí trabajamos en el dominio personal, de la personalidad, en la parte baja de ese árbol de la vida. Es un trabajo necesario. Entonces, la actitud mental positiva trabaja ahí en ese nivel. Es útil. No significa repetir cosas positivas, no significa darle a todo la vuelta para verlo de color dorado, no, no. Significa ver las cosas tal y como son, con sus cosas buenas y con sus cosas malas. Pero después decir, vale, esto ha ocurrido, lo acepto, pero no me resigno. Voy a sacar de aquí todo lo positivo que pueda, todas las lecciones aprendidas que pueda, y me voy a llevar algo de esta situación seguro, porque ahí hay la semilla de un éxito seguro. Y la voy a aprender, voy a sacar lecciones, voy a mejorar y voy a seguir adelante y dejo eso atrás. Eso es actuar con actitud mental positiva, es una cualidad, es muy importante, pero no es la base de la espiritualidad. Digamos que es una herramienta más muy importante para trabajar en limpiar ese cristal, ¿no? De alguna manera. Pero luego cuando ya una persona llega a unos niveles ya más elevados de espiritualidad que la humanidad tendrá que llevar, ya no tendrá que Sí, utilizar todo esto. ya sería algo automático. Exacto. No hará falta porque el cristal será transparente, ¿no? De alguna forma. Sí, y Félix, por lo menos una práctica sencilla, ¿no? Gran parte, yo creo que de esta labor es la meditación, que es una gran herramienta que nos ayuda a escucharnos, ¿no? Ese silencio. Pero tantas personas que te dicen, yo no puedo meditar, no tengo el tiempo para meditar, no puedo poner mi mente en blanco, porque la gente piensa que meditar es poner tu mente en blanco. Em, ¿Qué Claro. herramientas sencillas propones para que las personas pudieran empezar básicamente a ese camino de la meditación, ¿no? Que te va llevando a conectar contigo mismo? Bueno, pues sí, sí, todo lo que comentas, todo ese tipo de frases, las oímos mucho, ¿verdad? Y más que nada, eso son resistencias, puestas en letras, ¿eh? O sea, son resistencias mentales, son frenos interiores, son creencias limitantes. Las creencias limitantes son resistencias. O sea, si uno parte de decir yo no puedo meditar, no vas a poder meditar. O sea, por más que lo intentes, nadie te va a poder dar ninguna herramienta que te ayude. Porque si tú tienes esa resistencia, estás convencido de que no puedes meditar, no puedes meditar. Así de simple. Tanto si lo crees como no lo crees, tienes razón. O sea, más vale creer que sí que puedes meditar, ¿no? Porque Sí, entonces la voluntad. ya abrirás la puerta. Y luego, prácticas hay muchas. Yo siempre lo digo, hay miles de prácticas que se pierden en la noche de los tiempos. Lo más importante es practicar lo que conecta con tradiciones que se pierden, ¿no? En los milenios atrás. No invenciones modernas que no sabes ni cómo conectan o que hacen refritos de muchas cosas. Prácticas que de verdad tienen unas raíces tradicionales, que han pasado miles y millones de personas por ella, ¿no? En los tiempos remotos que nos preceden, ¿no? Y para la concentración hay miles, miles y miles de formas de hacerlo. Que sea fácil, bueno, ahí yo no te puedo engañar, o sea, la concentración y la meditación no es fácil, lo siento. Y si alguien se enfada, que se enfade, pero yo no voy a mentir. La concentración no es fácil. Lo que sí que es simple, pero no fácil. No es lo mismo lo simple que lo fácil. No puede ser fácil, porque si para una persona la concentración es fácil, entonces esa persona no necesita practicarla, ya la tiene. Si estamos en el estado que estamos como humanidad, es por lo mal que hemos usado nuestra voluntad. Nosotros tenemos la culpa de dónde estamos, ¿eh? Y digo nosotros y me refiero a todos los seres humanos de ahora y de todos los tiempos, por cómo han usado el gran poder que han tenido de la facultad del libre albedrío, de la voluntad consciente. Así que nos hemos separado de la capacidad de que no necesitemos practicar ninguna concentración y hemos caído en un estado de separación en el que lamentablemente tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar para retornar a esa situación. La concentración es un trabajo, es como ir a un gimnasio. Si alguien quiere tener una buena forma física, tiene que hacer un esfuerzo. Decir, dame una pastillita que me la tomo y me salen músculos o cosas así. Evidentemente, eso no existe. Pues lo mismo te puedo decir con la concentración. Es como ir a un gimnasio, solo que no es un gimnasio físico para entrenar músculos físicos. Es un gimnasio mental para entrenar un músculo mental, que es el músculo de la mente concentrada. Ahora, te digo una cosa, en prácticas hay miles, miles. Pero la buena noticia es que todas tienen detrás tres pasos que son comunes, que los explico en mi libro La mente enfocada, y que si conoces esos pasos, pues ya puedes practicar cualquier práctica que se te ocurra. Así que si te parece, te voy a decir esos tres pasos para que quienes nos escuchen Claro. pues puedan Maravilloso, practicarlos. claro. El primer paso siempre es relajar el cuerpo.
tenemos que empezar por la dimensión más densa y grosera, la dimensión física, tenerla relajada, porque un cuerpo tenso se convierte después en una mente agitada, ¿no? Y eso va contra lo que buscamos. Así que hay que hacer algo para tener el cuerpo lo más relajado posible. Respiraciones conscientes, suele funcionar. Hay quien necesita dar un paseo antes de ponerse a meditar, hay quien se da una ducha, hay quien hace relajación muscular progresiva. Cada cual lo puede hacer como mejor le funcione, pero hay que encontrar una forma de entrar lo más relajados en la práctica. Eso es el preliminar, es el paso número uno. Luego el paso número dos, que es el esfuerzo central de verdad de la concentración, es que tenemos que elegir una cosa, una sola cosa, poner nuestra atención mental en esa cosa y dejarla ahí, no moverla de ahí. Ese es el esfuerzo central de la concentración mental. Claro que cosas hay tantas, a esa cosa se le llama objeto de concentración. Y objetos de Ok. concentración hay miles. Por eso hay mil formas de practicar la concentración. Puedes tomar un objeto externo, puedes tomar un objeto interior, por ejemplo, puedes usar mantras, puedes usar sonidos místicos como el Om, Ram, Yam, hay miles. Puedes usar un símbolo, las letras hebreas, las del tarot, el yin yang, lo que tú quieras. Puedes usar, por ejemplo, sonidos, aromas, sensaciones en el cuerpo, la propia respiración. Se puede usar una vela, se puede usar una flor. Bueno, se pueden usar tantas cosas que estaríamos horas aquí nombrando y nunca y siempre nos dejaríamos algo, ¿verdad? Hay muchísimas cosas que puedes usar como objetos de concentración, pero tienes que elegir uno solo, y poner tu mente, o sea, tu foco de atención en esa cosa y dejarla ahí, sin moverla. Ese es el esfuerzo, ese es verdaderamente el ejercicio de fuerza, ¿no? En la concentración. Y luego viene el paso 3. Hay una cosa que va a ocurrir seguro y es que la mente va a hacer lo que mejor sabe hacer porque la entrenamos todos los días, que es distraerse. Así que lo antes que pueda, como tú estás provocando a la mente, ¿no? Para quedarte en una cosa, ella va a intentar hacer lo suyo, que es distraerte. Ujú. Cuando te distraigas, tienes que darte cuenta lo antes que puedas y tan pronto te des cuenta, el paso 3 consiste en volver a concentrarte, o sea, volver al paso 2. Ya. Paso uno, relajas el cuerpo. Paso 2, eliges un objeto de concentración y pones la atención en él. Paso 3, cuando la mente se distraiga, vuelves. Y bueno, eso yo en mis conferencias cuando lo explico digo que es como un verdadero gimnasio, ¿no? En los gimnasios hay pesas, ¿verdad? Son resistencias a las que te enfrentas y al enfrentarte a esas resistencias entrenan los músculos físicos. Bueno, pues aquí en este gimnasio tenemos las distracciones, que son esas pesas, ¿eh? Te Mm. estás enfrentando a las distracciones y estás entrenando como si levantaras pesas. Y además, en los gimnasios hay máquinas, hay ejercicios con pesas diferentes, ¿no? Para entrenar distintos músculos. Pues en este gimnasio de la concentración hay también muchos ejercicios. Por lo menos hay tres, ¿eh? Uno es un ejercicio de fuerza, o sea, de fuerza concentrada totalmente, tipo levantar una pesa con todas tus fuerzas en poco tiempo, ¿no? Un peso enorme, que es lo de mantenerte en una sola cosa, el paso 2. Eso es un verdadero ejercicio de fuerza concentrada, ¿no? Fuerza mental. Y es un entrenamiento brutal, ¿eh? Pero luego tienes otro ejercicio que no es de fuerza y es de energía, y es el ejercicio de estar atento. Tienes que tener Ujú. atención para que cuando la mente se distraiga, Volver. pillarlo lo antes posible. Eso tiene más que ver con el mindfulness. Y luego hay otro ejercicio, que es que cuando te distraes, tienes que volver a concentrarte. Y Oh my cuanto God. más tardas, más te va a costar. Es como cuando bajas una pesa, si lo dejas abajo mucho tiempo, luego te va a costar más subirla, ¿no? Yo lo veo así. Son tres ejercicios muy grandes, ¿eh? Y trabajas dentro. Pero como es dentro es fuera, como es fuera es dentro. Lo que estás mejorando por dentro, te garantizo que va a mejorar en tu vida, mejor persona y sobre todo mejor servidor a ese sendero de retorno a la unidad, sin ninguna duda. No, y al final se termina con un objetivo muy importante que es el de reeducar la mente en este mundo de distracciones para que justamente buscamos esa conexión interior. Y a la vez, Félix, entre tanta información que hay por allí, se escuchan que hay muchos tipos de meditación, en mindfulness, la trascendental, la guiada, entre Sí. otras. ¿Cómo podemos elegir o cómo podemos decir, oye, voy a iniciar por esta? ¿O cuál crees que para iniciar se adapte mejor a nosotros y a esos momentos de un inicio? Pues sí, no es una gran cuestión, verdaderamente. Esto lo suelo explicar mucho en mis conferencias para intentar transmitir las cosas con claridad, ¿no? Porque formas de práctica interior a las que solemos llamar meditación, la meditación es más un estado que una práctica, pero bueno, no pasa nada. Se comprende que cuando decimos meditación nos referimos a la práctica, ¿no? Interior para llegar a ese estado. Pero formas de práctica interior
Hay muchas. Cuando digo muchas, digo cientos y me atrevo a decir miles, que se pierden en la noche de los tiempos Sí, realmente. total. Y la diferencia entre unas y otras, y después de 30 años te puedo decir que lo tengo clarísimo, son tan sutiles, son tan microscópicas, que es facilísimo confundir una con otra. O sea, es muy fácil encontrarte gente que habla de una cosa y en realidad está hablando de otra. Así que es muy importante saber realmente qué es lo que estamos practicando, por qué y para qué. Y ese es el principal punto por el que empezar, ¿no? Entonces, si me preguntas cuál es la forma de meditación por la que se debería comenzar, sin ninguna duda es la concentración mental. Está en la base de todo lo demás. Por ejemplo, el que practica la vipassana no empieza practicando atención plena, en absoluto. Antes de llegar a la atención plena se pasa un tiempo practicando la concentración, porque siembra las bases para luego practicar esa otra forma complementaria, ¿no? de práctica interior. Incluso hay senderos que se basan únicamente en la práctica de la concentración. Luego habría que diferenciar lo que es realmente concentración, meditación, que no es lo mismo, no es lo mismo que atención plena, no es lo mismo que contemplación, no es lo mismo que oración, no es lo mismo que visualización. Son cosas muy, muy distintas, ¿eh? Así que pequeños detalles cambian una práctica a otra. Muchas veces hay personas que hacen un refrito de cosas, buscan, por ejemplo, vaciar la mente de pensamientos y utilizan técnicas que sacar un poquito de lo que se hace en el Zen, sacar un poco del Ah, mindfulness del budismo, tal. Bueno, mindfulness es una adaptación moderna, ¿no? de la atención plena del budismo, ¿no? Pero empiezan a hacer un refrito y al final le llaman, dicen, estoy haciendo mindfulness. Pero en realidad, bueno, ahí hay un componente de mindfulness, pero también hay otros componentes que te estás mm. dejando, ¿no? Así que es muy importante saber realmente qué es lo que estamos haciendo. Por eso escribí este libro, La mente enfocada, que es un libro donde explico precisamente esas diferencias y sobre todo empiezo por el punto inicial, que es practicar la concentración. Formas, ya te he dicho la forma antes, ¿no? De practicarlo, esos 3 pasos. Una forma muy fácil para empezar es usar tu propia respiración, que es un objeto que llevas siempre contigo, Ay, me ¿verdad? encanta. Sí, Puedes empezar usando la respiración, contando respiraciones, por ejemplo, en el abdomen. Es una forma muy buena de entrenar la concentración mental, o poniendo etiquetas, ¿no? A los movimientos del abdomen. Esto lo hicimos el otro día en una conferencia que hice en Málaga. O, por ejemplo, puedes utilizar también una vela, aunque eso ya es un poco más avanzado, ¿verdad? Mantenerte en una cosa física ahí fuera tiene también su cosa, ¿eh? Y luego, bueno, se pueden utilizar etiquetas mentales, por ejemplo, para contar las respiraciones, ¿no? Cuando el abdomen se mueve, lo vas sí, contando mentalmente. Si pierdes la cuenta, empiezas desde uno, por ejemplo. Un ejercicio maravilloso. Y luego, cuando se va avanzando y se va ganando nivel de concentración, se pueden pasar a técnicas más avanzadas. Hay quien no le va lo de la respiración y, por ejemplo, le va más el tema de usar mantras. Es otra forma también muy potente, ¿verdad? O quien prefiere usar sensaciones físicas. Puedes usar las sensaciones físicas en una parte del cuerpo como objeto de concentración. Y eso es poderosísimo, ¿eh? Se puede llegar a hacer maravillas y luego ahí le puedes unir el mindfulness, la atención plena, y descubrir cosas en las sensaciones físicas, cosas que a lo mejor las has tenido ahí y no sabías ni que existían. Vamos, es increíble. sí, aparte que sería en ese momento el despertar también de los sentidos, donde concientizas todo y no es solo la respiración o la concentración, sino también qué siento, qué escucho, qué saboreo, que es parte de todo eso, ¿no? Claro, de alguna manera el ejercicio de detenerse, ¿no? Varias veces durante el día. Y tomar, aunque sea medio minutito, pero simplemente para decir qué siento en mi cuerpo, ¿no? Sentir tu propio cuerpo, que lo tenemos muy olvidado porque nos perdemos en el mundo mental, ponemos el piloto automático y nos olvidamos de todas las demás dimensiones de lo que somos, ¿no? Y no sé, pararte y decir, ¿cómo siento mi cuerpo, ¿no? ¿Qué sensaciones siento? Y preguntarte también, ¿cómo me siento emocionalmente, ¿no? ¿Qué emociones siento? ¿Cómo las siento? ¿Dónde las siento? ¿Cómo evolucionan? ¿Y cómo estoy pensando ahora, ¿no? ¿Cómo estoy a nivel mental? Esa toma de conciencia te está invitando a dejar de identificarte con el vehículo e identificarte con quien lo conduce. Dejar de identificarte con, con pensar que tú eres tus pensamientos, que tú eres tus sentimientos, que tú eres tu cuerpo, y empezar a ser quien eres en realidad, el pensador de tus pensamientos, quien siente esos sentimientos, quien tiene esa apariencia física externa, etcétera, etcétera. Y un ejercicio tan simple como ese te va ayudando a salir un poco, ¿no? De esa identificación, disociarte un poquito y empezar a verte lo que tú siempre llamas el yo mismo, empezar a verlo desde lejos, como si fuera una tercera persona, ¿verdad? Cuando tú, por ejemplo, estás en una discusión, imagínate, y alguien te insulta,
eso obviamente te va a hacer daño, porque tú estás metido en la discusión en primera persona, ¿verdad? Pero si, por ejemplo, tú estás en una conversación con otra persona y viene una tercera y le insulta, puede que te duela si esa persona es tu amigo, por supuesto, pero ya no te duele tanto como si te lo dicen a ti directamente, ¿no? Y Mm. si tú ves a dos personas en un aeropuerto discutiendo, por ejemplo, e insultándose, y tú pasas por lo lejos y lo oyes, puede que te parezca mal, por supuesto, y no te guste, ¿no? Pero ya no te afecta tanto, ¿verdad? Pues ese alejarse hacia la tercera persona, hacia irse más lejos, lo haces cuando te alejas de tus pensamientos, de tus emociones, de tus sensaciones y dejas de verlo como tú mismo y empiezas a verlo como si fuera una cosa ajena a ti. O sea, que tiene que ver contigo, pero que tú no eres eso, ¿no? Sí, no, Empiezas a verlo como el que ve una pantalla de cine, ¿eh? Y ver las cosas sí, pasar. y es como que cuestionar la emoción, ¿no? De por qué la estoy sintiendo, qué me la detonó, por qué se detonó y por qué me generó esta reacción en mí. Pero ya cuando estás haciendo esa conciencia corporal de lo que te está ocurriendo, que no todo el mundo lo tiene, ¿no? Y a veces andamos automáticos y estoy molesta y sentí esto, pero no sé por qué, ¿no? Claro, tú no puedes, o sea, no puedes llegar a comprender una emoción de dónde viene, por qué viene y cómo puedo convertirla en algo útil, porque las emociones siempre te dan una oportunidad útil, por supuesto, pero no lo puedes hacer jamás mientras estés identificada con esa emoción. De nuevo, mientras tú te creas que eres el vehículo, el conductor lo tienes ahí que no puede hacer nada. Se Te va a ir a olvidas todos de lados. quién conduce de verdad, ¿no? Ahora, cuando tú regresas al conductor, entonces desde ahí sí que puedes ver los instrumentos, ¿eh? Y puedes saber cómo están funcionando. Ves tu panel, ¿eh?, de indicadores que te indican cómo están las emociones, cómo están los pensamientos, cómo está el cuerpo y puedes tomar el volante y conducir porque has regresado al conductor. Ahora, mientras te identifiques con el vehículo, estás ahí en modo a la deriva, en modo automático, a ver a dónde te llevan todo eso, ¿no? Y estás siendo, digamos, manejada, estás siendo conducida por el vehículo en lugar de conducir tú al vehículo, ¿no? Sí, Félix, sabemos que eres experto en manifestación y ley de la atracción. ¿Qué herramientas nos puedas dar prácticas para manifestar aquellas cosas que queremos en nuestras vidas? Bueno, esto yo creo que requeriría una o varios programas dedicados solo para desgranarlo, ¿eh? Porque realmente es complicado. Fíjate que yo escribí este libro, La respuesta del universo hoy. Este es un libro donde explico todo eso de forma clara, ¿eh? No es ningún Wow. tratado teórico, ¿eh? Es práctico, todo bajado a tierra, pero es un libro de 500 páginas, ¿eh? Para que te hagas una idea. O sea que estamos hablando de que si tú quieres entender todo esto bien y saber de verdad lo que estás haciendo, esto no se puede decir en 3 palabras. Ahora, si me pides que te diga algo importante que de verdad es una forma de empezar, es que para crear abajo se tiene que crear primero arriba. Como es arriba, es abajo. Eso es lo que te dice ese mago del tarot, ¿eh?, el arcano número 1. No es que lo diga yo, lo han dicho los sabios de todos los tiempos, ¿eh? Así que para crear algo tangible, tienes que empezar por crear algo intangible a partir de la potencialidad infinita. Y la herramienta que te permite hacer eso es tu capacidad de visualización creativa. La imaginación creadora, ¿eh? La visualización creativa es la que te permite crear una forma mental que después terminará convirtiéndose en una forma tangible. Y la visualización no es lo mismo que la imaginación. La imaginación es algo que todos tenemos en nuestro interior, nos da la capacidad de crear imágenes mentales, voluntariamente o también involuntarias que nos llegan, ¿eh? Pero la visualización es un paso más. O sea, es tomar tu capacidad de crear imágenes mentales para crear una forma mental, una imagen, pero además sostenerla, aguantarla en tu mente. Y para poder aguantarla necesitas la concentración. Cuando tú unes la imaginación y la concentración, ahí sí que eres capaz de visualizar. Puedes crear una forma mental y puedes sostenerla. Le estás dando toda tu energía, lo que decíamos antes, ¿no? Donde pones tu atención, pones tu energía. Y esa forma mental se imprime en la subconsciencia universal y ahí empieza el proceso de manifestación. Esa forma mental atraerá otras formas mentales. Estamos hablando de sustancia no física, ¿eh?, de sustancia mental. Esa atracción es lo que es la ley de la atracción. La ley de la atracción no es otra cosa. Es lo que ocurre en ese nivel, en el nivel de las formas mentales. Si luego no haces nada más, todo se va a quedar ahí. Todo lo que hagas ahí será una forma mental, pero no se terminará por manifestar nunca. Todo lo que viene después es el estar atento a las señales, el soltar esa forma, por supuesto, estar atento a las señales que te dejan ver el camino y actuar cuando veas esas señales definiendo ese cómo, ¿no?, ese camino. Y entonces al final lo que empezó siendo una forma mental
terminará tomando forma física. Eso es un resumen muy resumido de todo el proceso, pero el punto de partida está ahí. Está en tener claro para qué estás aquí y con ese para qué decidir qué es lo que quieres manifestar. Y cuando tienes claro el qué, entonces tienes que ponerlo en tu mente y verlo. Y tienes que visualizar y crear esa forma mental. Después, soltar esa forma de alguna manera, no pasarte todo el día visualizando. Visualizas, sostienes, sientes, sueltas y confías. Confía en las leyes universales. Confía en que las leyes universales te van a guiar y te van a ayudar a encontrar el cómo. Pero tienes que estar con atención para ver esas señales y ver ese cómo. Como cuando vas en una carretera. Tú no conoces cada milímetro de la calzada, de la ruta, pero sí que puedes seguir andando, sigues tu camino y te fijas en las señales. Y cuando tú vas tomando las señales, sabes, puedes confiar que llegarás a tu destino, ¿no? Pues el universo te va a ir poniendo esas señales, pero tienes que estar en capacidad de poderlas ver. Para eso necesitas estar atento. Tienes que haber creado una forma mental, pero haberla soltado. Olvídate de ella, vuelve a la vida cotidiana, que ya es bastante complicada, y confía plenamente en las leyes universales, pero mantén atención a las señales. Y cuando esas señales vayan llegando, ves tomando las salidas de la autopista. Tienes que actuar, ¿eh? Tienes que moverte de forma proactiva. Eso te ayudará a alcanzar tu deseo de la forma más rápida. Pero luego te tienes que liberar de no ir con el freno de mano puesto. Tienes que quitar el freno. Y eso es eliminar tus resistencias interiores. Esas creencias limitantes, como yo no puedo meditar, yo no merezco esto, o ese estar preocupado, demasiado preocupado por el cómo. Tú intentas imponer un cómo, ya te estás metiendo en el terreno de las leyes universales, ya estás creando una resistencia. Te pasas todo el día visualizando, estás interfiriendo con las leyes universales. Eso es otra resistencia. Yo no soy merecedor, tal, no sé qué, resistencia. Hay que tratar eso. Sí, ¿no? Y a veces viene el ego a meterse en el medio de ese qué quiero y qué como y que siento que lo estoy haciendo desde la conciencia y de pronto Claro, ahí está, porque el ego está detrás de toda resistencia, tiene que estar necesariamente siempre el ego. O sea, cuando tratas resistencias estás tratando con el ego, con el ego. lo quieras o no, porque, bueno, es lo que decíamos antes, estás trabajando con ese vehículo inferior, limpiando ese cristal, ¿no? Que hay que hacer que brille. Cuando ese cristal está muy bien tratado y tienes pocas resistencias, manifestar es una cosa muy natural en el ser humano. Y a veces casi lo que pones y visualizas en tu mente de forma muy rápida se manifiesta, porque está siendo un verdadero canal de manifestación. Ahora te voy a decir una cosa, cuando una persona funciona de esa manera, está funcionando desde el alma. Y cuando una persona funciona desde el alma, funciona para servir, no para servirse. Una persona que funciona para servir está pensando en servir, en Mm. ayudar, en contribuir a ese sendero de retorno, en unir. No está pensando en acaparar, no está pensando en poseer, está pensando en el para qué y no está pensando en el qué ni siquiera ni en el cómo. El qué lo utiliza como una herramienta, ¿no? Para tomar direcciones y el cómo va llegando de forma supernatural, pero lo que más le importa es el para qué hago todo esto, qué misión cumplo. Quien se obsesiona con atesorar, con tener, etcétera, etcétera, sí, es muy respetable, pero estás funcionando desde el ego, porque estás funcionando desde el cómo. Y así puede que consigas cosas, pero no las estás consiguiendo, por más que quieras creerlo, no las estás consiguiendo ayudado por las leyes universales. Las estás consiguiendo venciendo resistencias, yendo contra la corriente. Cuando se evoluciona en conciencia, dejas de pensar en tener, en acaparar, y empiezas a pensar más en ser. Empiezas más a pensar en servir que en servirte. Y esa es la diferencia. Así que las leyes universales son perfectas por eso, porque ayudan al que piensa en servir y no al que piensa en servirse. Muy bien, no, Félix, para finalizar, de verdad que con este tema de las leyes universales, en el arte de habitarte nosotros creemos que el bienestar comienza cuando aprendemos a habitarnos con conciencia. Y en esa moda, por así decirlo, que es que se escucha ahora mucho la ley de atracción, para finalizar, ¿qué consejo final nos daría para habitarnos mejor con el poder de la ley de la atracción? Pues bueno, considerar que es una ley universal, ¿eh? Que no es una moda, ¿eh? La moda la han creado precisamente los que más daño le hacen a todo esto de las leyes universales, pero no es una moda realmente, ¿eh? Y para empezar, si queremos hacerle bien al uso de la ley de la atracción, tenemos que empezar por entender que fuera de modas, de nombrecitos, de fórmulas mágicas y tal, que no son la ley de la atracción es una ley universal
y que tenemos que confiar en ella igual que confiamos en la ley de la atracción gravitatoria o las leyes eléctricas. Cuando enchufamos un aparato sabemos que va a funcionar. Hay que entender que es una ley que está operando ahí y que en el universo operan otras tantas leyes. Así que recordemos que las leyes universales, si las aprendemos a usar a nuestro favor, nos ayudarán, y si las usamos en nuestra contra, nos frenarán. Así que, bueno, cuando usemos la ley de la atracción, recordemos esto, no es garantía de nada, puede que la utilicemos bien y puede incluso que la utilicemos mal Mm. y, bueno, nos vayamos por el camino que no nos tenemos que ir. Así que garantía no es. Y no consiste, desde luego, en absoluto en poner una cosa en la mente y que mágicamente va a aparecer en nuestra vida en la puerta. Desde luego, eso no. Eso no es. Félix, gracias por tu tiempo, Muchas gracias gracias. por compartir tu sabiduría con nosotros y gracias a quienes nos escuchan y recuerden que en el arte de habitarse también comienza desde adentro. Hasta la próxima a todos. Gracias, gracias, Tengan Félix.